Hoy vamos a platicar y vamos a tratar de aprender un poquitito más con respecto de la sexualidad, pero dentro del matrimonio. Así es que hay algunas citas a las cuales vamos a tener que ir de aquí para allá y analizarlas. Tú las lees ahí en tu palabra, en la Biblia o en tu teléfono, en todo caso. Vamos a ir para empezar a 1 Corintios capítulo 6, el versículo es el 18. En este versículo hay una exhortación, hay verdaderamente una alarma que Dios prende o quiere prender en la vida de cada persona que vive sobre este planeta. Desgraciadamente la gran mayoría no lo estamos considerando o no lo están considerando, y se mete uno en cada problema cuando no entiendo o no quiere obedecer la instrucción de Dios. Aquí dice en el versículo de 18: oíd de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, escucha, por favor, está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. La fornicación es un gran pecado delante de Dios. En uno de los mandamientos, de los 10 mandamientos que generalmente conocemos, aunque no solamente son los 10, pero si tú vienes al libro de Éxodo, en el capítulo es el 20, el versículo es el 14. Es el segundo libro de la Escritura. Vete al principio y después vas a encontrar en el capítulo 20 del libro de Éxodo, en el versículo 14, la instrucción entre uno de los 10 mandamientos que generalmente la gente quiere conocer, y es bueno conocerla. En el 15, bueno, nos dice: no hurtarás. El 16, no hablas contra tu prójimo, falso testimonio. Pero en el 14, no cometerás adulterio. Y creo que para todos los que estamos aquí es fácil entender qué es cometer adulterio. Es tener intimidad sexual. Y aún en la nueva corrección que el Señor Jesucristo hizo, aún con los ojos podemos fornicar, porque la Escritura luego lo vamos a ver para que podamos entenderlo un poquitito más. Pero este mandamiento está trayendo gran desgracia hoy en nuestros días: no cometerás adulterio. Y si te digo que está trayendo mayor desgracia hoy en nuestros días, es porque se está cometiendo más adulterio que hace varios años. En mi juventud, en mi niñez, casi no se oía de esto. Era raro encontrar que una persona soltera tuviera intimidad sexual, y solamente le notábamos cuando su pancita estaba más grande que lo normal. Entonces, pues lógicamente uno podría sacar conclusión. Y el pecado del adulterio es cualquier tipo de intimidad fuera del matrimonio, es decir, mientras no sea esposo o esposa, aunque tengan años viviendo y ningún otro tenga otra pareja, pero si no están casados, como lo manda la Escritura, que vayamos ante la autoridad competente, es decir, delante del juez, y decirle: Señor, o como se le quiera llamar, esta persona y yo queremos casarnos, y ya Él les va a dar las instrucciones. Mientras no sucede esto, se está en adulterio, y este es un pecado que realmente impide que Dios nos bendiga como quiere bendecirnos. Y estoy hablando a ustedes que son creyentes, que son cristianos. Bueno, los que no conocen a Jesús hacen eso y más, pero es una exhortación para los creyentes. Toda esta parte de la Escritura, como el resto, es de una manera especial para los que conocemos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Porque si regreso a 1 Corintios, en el mismo capítulo 6, pero ahora en el versículo 9, vamos a ver la gran advertencia que Dios nos da. Escuche, Dios siempre ejecuta todo lo que aquí dice, para bendición o para maldición. Si tú vas al libro de Deuteronomio, vas a encontrar que Dios nos dice: escoge la bendición en lugar de la maldición, porque Él pone delante de nosotros la bendición como la maldición, y nos dice: escoge la bendición.
Y la única manera de poder escoger la bendición es escuchar la palabra, lo que Dios dice, y ejecutarla. Si la escuchamos, no sirve para nada. Al contrario, mayor condenación recibimos. Pero en el versículo 9 del capítulo 6 de Primera de Corintios dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Esto es una pregunta que Pablo les está haciendo a la iglesia de Corintios. Dios nos la hace hoy a usted y a mí y a todos los creyentes en todo lugar. Que si sabemos, ¿usted sabe esto que dice aquí? Bueno, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y luego sigue indicándonos otras formas de que no se puede heredar o vivir dentro del reino de Dios en esta tierra ni en la próxima. Dice: no erréis, es decir, no te equivoques, ni los fornicarios. Y trae ahí una lista que no estaría malo, sino estaría bien que lo leyéramos. Tampoco heredan el reino de Dios, nos dice aquí, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, es decir, el varón del otro hombre, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. 10 grupos diferentes que nos marca aquí la escritura, que no van a heredar la vida eterna, que no van a heredar, porque se hereda, no se cobra, no se paga absolutamente nada. Solamente hay que reconocer que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados y que nos arrepentimos y le decimos: Señor, yo quiero cambiar de vida, ayúdame, yo quiero que mi vida sea conforme a la tuya, lo que tú me digas. Y eso es hacer un contrato con el Señor Jesucristo. Se recibe inmediatamente la vida eterna, automáticamente el nombre de la persona se escribe en el libro de la vida, y a partir de ahí empieza a contar para nosotros los creyentes. Para la vida pasada queda borrado todo. La Biblia nos dice que nueva criatura somos en Cristo Jesús. Entonces, solamente para recapitular, cuando alguien se arrepiente, porque primeramente tiene que venir el arrepentimiento de los pecados, de las maldades que estamos haciendo, y después pedirle perdón a Dios en el nombre de Jesús, recibir a Jesucristo como nuestro Señor. Nuestro nombre se inscribe inmediatamente en el libro de la vida, un registro de todos aquellos que vamos a heredar el reino de Dios, que vamos a estar en su presencia durante toda la eternidad. Todo lo pasado, como dijo José, todo lo pasado, pasado. De ahí empieza a contar para ti y para mí. A partir, es decir, borrón y cuenta nueva. ¿Lo alcanzas a entender? Así es de grande el Señor. Entonces tenemos que empezar a abandonar los pecados en los cuales estábamos viviendo. Y así hay que hacerlo lo más rápido que se pueda. Pero el hecho de que nosotros entendamos aquí que los adúlteros no van a heredar el reino de Dios, pues es una verdad que tenemos que entenderlo, y nosotros los cristianos más que nadie más. Aquí en Primera de Corintios capítulo 7, bríncate por favor en el versículo 2. Vamos a ver cómo Dios nos muestra una forma correcta, una forma amable, para que no caigamos en la fornicación o en el adulterio, como a veces también se le llama. Nos dice el versículo 2: pero a causa de las fornicaciones. Si entiendes de qué está hablando los siguientes pasajes, las siguientes palabras: a causa de las fornicaciones, dice Dios, cada uno tenga su propia mujer. Ya estás casado, ya tienes a tu propia esposa, levanta tu mano. Sí, bueno, ya obedecimos aquí. Bueno, ahora fíjate bien, asimismo la mujer, el versículo 2: y cada una tenga su propio marido. Esposa, ¿tienes a tu marido? ¿Estás casado? ¿Estás casada? Qué bueno. Hasta ahí, cada uno y cada una tenga su propio, no ajeno, su propio.
Es fácil entender si lo meditamos. Ahora, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Esta es una responsabilidad que Dios nos da para evitar la fornicación, como nos dice el versículo 2, pero por causa de la fornicación. Y si te brinco al versículo 9 nos dice: pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Más claro, ni el agua. No te puedes aguantar, cásate. ¿Con quién? Pregúntale al Señor. Aquí hay instrucción en la Biblia. En lugar de estar fornicando, ya no se vale. Bueno, cuando no teníamos a Jesucristo hacíamos eso y más, pero estamos en Cristo y tenemos que ser santos, porque nos dice Jesús: yo soy santo. Es decir, tenemos que reservarnos en exclusividad para el Señor Jesucristo, para Dios. Y entonces la mujer tiene una obligación de la misma manera que el esposo. Nos dice en la escritura, ¿verdad? En el capítulo 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, es decir, intimidad. No conteses. ¿Estás cumpliendo, marido? Ahorita seguimos platicando. Ahora, la mujer también con el marido. Vuelvo a preguntar: ¿estás cumpliendo, mujer? ¿Esposa? ¿Con tu marido? Bueno, ahora, no es la única razón para que las personas se casen, evitar la fornicación. No, hay otras razones también muy importantes, pero ahorita vamos nosotros a considerar esta área. Nosotros tenemos que darnos cuenta que el ascetismo, es decir, el no tener intimidad sexual con la pareja, estoy hablando a los casados, no existe dentro del cristianismo. Persona casada tiene que cumplir con su compañero, con su cónyuge, en la intimidad sexual. Tú dices: pero es que, espérate tantito, para allá vamos a ir enseguidita, si Dios nos permite. El ascetismo, es decir, la falta de intimidad o no tener intimidad, es verdaderamente una orden de Dios para los solteros. Y si me preguntas: ¿y la masturbación? Yo te puedo decir, hombre y mujer, la palabra lo dice claramente: más, ¿qué sigue? Turbación. Eso es lo que provoca, porque está fuera de la voluntad de Dios. Esa es de las pasiones desordenadas que habla el resto de la Biblia. Simple y sencillamente, al soltero, a la soltera, ascetismo, es decir, nadita de intimidad sexual, ni algo que se relacione o que vaya a llevarle a ese lugar. Entonces tenemos que entender esto. Y yo quiero platicarte un testimonio de una persona, de una señora. Una señora que te diré que conocimos mi esposa y yo hace varios años, no sé si algunos 25 o 30 años, y le hablamos de la gracia del Señor. Estuvimos yendo a su casa. En su casa se tuvo un tiempo enseñanza bíblica fuera de aquí del estado de Colima, en el estado de Jalisco. Y entonces cierto día esta señora me hizo una pregunta, y la pregunta era: ¿qué tan pecaminoso era tener intimidad con su esposo? Porque ella me decía, en ese momento que estábamos platicando en aquella mañana ahí en su casa, ella me estaba platicando y diciendo: es que mi esposo siempre, ya cuando estamos ya por irnos a la cama, yo le doy largas al asunto y le digo: bueno, vete yendo, yo voy enseguidita para allá, y yo me entretengo haciendo, lavando, fregando, en fin, hasta que me doy cuenta que él ya se durmió. Entonces yo me voy poco a poquito y me acuesto en la cama para no despertarle, porque creo que es pecado. Es todo lo contrario. El pecado es no cumplir con ese deber conyugal. Ese sí es pecado.
Porque si hay sexo santo, es dentro del matrimonio. Y tú puedes checarlo en el libro de la escritura de Pedro, en la carta de Pedro. Ahí lo puedes checar con respecto del hecho, cómo tiene que ser el hecho, es decir, la cama de la pareja, dice, sin mancilla, es decir, que no haya afuera nada sexual, que no sea dentro, solamente dentro del matrimonio. Y esto tiene que ser de común acuerdo en la intimidad de esa pareja, del esposo y de la esposa. No solamente por este ejemplo que te estoy yo narrando y diciendo que yo pienso que la señora corrigió esa situación, o sea, de haber quitado un peso de encima de ella. Quizás ella también estaba echándose agua fría por las noches o no sé qué cosa, ¿verdad? Pero pues imagínate. Lo que sí es que tenemos que tener cuidado de no herir el pudor de la pareja. Porque cierto matrimonio vino al consejero matrimonial y le narraron el problema. El problema que tenía el esposo y la esposa también es de que no tenían una intimidad como deberían de tenerla según el esposo. Y el esposo pues estaba diciéndole al conferencista, al consejero matrimonial, estaba diciendo, es que realmente cuando vamos a la cama y queremos tener la intimidad, es que ella no se desnuda totalmente. Así le dijo. Y ella contesta y le dice, ¿y en qué te estorba lo que me dejo? La cosa es que solamente ella se despojaba de la cintura para abajo. Y quizás este hombre no había entendido que ella tenía cierto pudor, como a veces también surge lo anterior. No sé por qué razones, puede haber mil y una razón. Quizás otros sean más explícitos en hacer la intimidad, pero si es dentro del matrimonio, tiene que ser siempre de acuerdo con la pareja. De no ser así, hay que detenerse. Hay que detenerse. Hablando de la intimidad correcta, exacta, no como dice el libro de Romanos capítulo 1, la razón de por qué cayó esta nación y también los creyentes que estaban viviendo en ese tiempo ahí en Roma. Tú lees el libro de Romanos, sobre todo el capítulo 1, y te vas a darte cuenta realmente cómo había degenerado la intimidad, lo que era santo, lo que era precioso, lo que es santo, lo que es precioso. Porque si hay sexo santo, es dentro del matrimonio. De lo demás, fuera del matrimonio, es sexo diabólico, sexo que viene de allá, de abajo, del infierno. Entonces, pues tenemos que cuidar el pudor de la otra persona, de tu cónyuge. Es un peligro muy serio. Tenemos que entender que sin intimidad sexual en el matrimonio hay un gran riesgo de que alguno de los dos o los dos caigan en adulterio. Es peligroso, muy, muy peligroso. Es como mandar a la pareja, si alguno de ellos se niega, es como mandar a la pareja, órale, vete para allá, en lugar de decirle, mira lo que te espera cuando vengas, y le muestras. Es santo dentro del matrimonio. Todas esas palabras que le puedes decir a tu esposa de intimidad, es santo dentro del matrimonio. Dios las oye, Dios ve, y a eso Dios le agrada, cómo se hacen uno, porque checamos que cada intimidad sexual con tu pareja, hay un pegamento que Dios pone para que esa pareja siga trabajando juntos a pesar de todas las dificultades que se puedan presentar en la vida de ellos. Sin esa intimidad, realmente, y más si ese pegamento lo vamos y lo pegamos en otro lado, eso ya realmente es un desajuste tremendo. Pero con tu pareja es algo lindo, algo hermoso. Debe de ser.
A lo mejor tú dices eso, pues usted lo dice, para mí es un calvario. Pero ¿por qué no hay intimidad? Esa es la pregunta. Si es que aquí ocurriera. Y si no ocurre, pues aprendes para enseñarle a tus hijos y a tus hijas si no están aquí. O cuando alguien viene y te hace una pregunta y te dice: yo tengo grandes dificultades en mi matrimonio, ocurre así esto, y tú empiezas a indagar, a preguntar, y quizás le puedas ayudar en algo. Pero cualquier que sea la causa, cualquiera que haya empezado ese desorden, recuerda que el que está en Cristo, nueva criatura es. Recuerda que todo lo puedo en Cristo, todo. Entonces, no puedo culpar yo absolutamente a nadie. Fuera de mí, fíjate bien, el problema que pueda ocurrir dentro de la intimidad allí en el matrimonio. No hay más que dos principales culpables: el esposo y la esposa. No es el suegro, no es la suegra, no son los hijos. ¿Sabes por qué? Porque todo problema que surja lo podemos solucionar si pagamos un precio. Con uno que quiera, basta. Que doble sus rodillas delante de Dios y ore, y ore, y ore, e interceda. Fuera el esposo, fuera de la esposa, el culpable principal es alguno de ellos si se llega a romper el matrimonio. Porque tenemos que entender que cierto día vamos a rendirle cuentas a Dios. El libro de Hebreos nos dice que está establecido para los hombres que se muera una sola vez y después el juicio. Es decir, me rindes cuentas. Aquí está en la escritura. El tiempo, pues no sé qué tiempo transcurra después de morir la persona a que venga este juicio a los creyentes o a los incrédulos. No lo sé. Hay información en la Biblia, pero no te lo puedo platicar ahorita. Entonces, entendamos que la intimidad sexual es un deber. Casado, casada, di: es mi deber. Dilo: es mi deber cumplir con la intimidad sexual. Es tu deber. No es un favor. No es un favor. Chécalo. Es una responsabilidad. Y si no lo hacemos, bueno, las cosas se van a tornar cada día más difíciles. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido. Es decir, te puede acariciar, te puede besar, en fin. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. Marido, déjate acariciar. Hazte para allá, záfate. No, porque la Biblia nos dice: las caricias de tu mujer te satisfagan todo el tiempo. Ese es el principio que tenemos que entender. Pero sácate para allá, o al revés. Tiene que haber: oye, acuérdate del noviazgo. O nomás fuiste y la sacaste de ahí de donde te la encontraste, como dijo aquel hombre: el primero que, aquí está en la Biblia, el primero que salga de mi casa te lo ofrezco, Señor. Y va saliendo su hija. Yo creo que él esperaba que saliera un perro o un chivo o algo así. Y virginidad: yo te ofrecí el Señor en santidad, vas a conservarte virgen. Que se sacrifique él, ¿verdad? No los hijos, no las hijas. Es una responsabilidad. Orando podemos sacar nosotros adelante. Entonces yo me pregunto: ¿por qué razón se niegan o se llegarán a negar algunos o algunas? Y me pregunto: ¿desasiado? Es decir, bueno, yo sé que puedes venir del trabajo, pero intimidad
después de que vienes así, bueno, y más aquí en Tecomán, sudados. ¿Será por eso? ¿Será por eso que su ropa o su boca huele a caño? Bueno, yo solamente pregunto. Y a veces por la falta de confianza que se tiene en la pareja, bueno, no se dicen estos detalles. Le puedes decir a tu cónyuge, hombre o mujer, vamos a asearnos, vamos a echarnos un baño, órale. Y luego nos lavamos nuestra boquita, nos echamos un algo para que sí, porque a veces acabamos de comer cebolla, un rico pozole, pues no se puede así. O estás así. Oye, una sonrisita, parejita. ¿Cuál sonrisita va a poder expresar así? No. Entonces son preguntas que parecen risibles, pero son muy importantes. Otra cosa quizás sea falta de privacidad. Tu casa es pequeña, no hay más que quizás una sola habitación y ya tienes 4 o 5 chamacos, como le ocurrió a aquella pareja. Bueno, era un poquito más amplia la casa, que también vinieron a consultoría. Y bueno, ¿cuál era el problema? La falta de intimidad. Los padres tenían 5 hijos. Papá y mamá sí tenían su habitación, pero uno de los 5 hijos se había casado y estaban tan privados en lo económico que ahí fue y no obedeció lo que dice aquí: padre y madre, hay que dejarlos. Ahí fue y se acurrucó y se metió en el otro cuarto donde quedaban los 4 hermanos, y ahora él y la nuera y la cuñada. ¿Lo entiendes cómo está la situación? Y entonces él quería tener intimidad. Ella le preocupaba, porque tú conoces que a veces se hace ruido. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Me hacen quedar mal. Entonces yo soy el único ruidoso. Se jadea y no sé qué tanto. Y si la cama es de esa rechinadora, olvídate. Y el varón, el esposo, quería tener intimidad con su esposa. Y ella le decía: no, oye, ¿cómo crees? Están tus 4 hermanos, ya a altas horas, ya están dormidos. Y yo no hago ruido. Pues ella, pues no quería así. ¿Cómo iba a disfrutar de esa cosa tan celestial dentro del matrimonio? Pues no se puede. Entonces a lo mejor hay parejas que están en esta situación. Hazte sabio como otros. Te ahorras tus centavitos para ahí y buscas un hotelito barato, económico. Llévate a tu esposa, o tu esposa llévate a tu esposo. Vende, ya tengo aquí ahorradito para el hospedaje. Ya busqué un lugarcito que, bueno, no habrá problema. Hay que se queden los hijos, medio dormir o atarantado o en el día. ¿Qué importa eso? ¿Qué importa? Había un misionero en Jalisco que salía constantemente a viajes, él solo. Ya no está ahí. Y él eso hacía. Una vez que llegaba al aeropuerto de Guadalajara, le hablaba por teléfono a su esposa. Le decía: fulanita, te espero en el hotel fulano de tal. Podía pagarlo, lógico. Y ella:
ahí llegaba, antes de ir a su casa a hacer ruido. Hay que ser sabios. Entonces, si necesitamos orar, pues hay que orar. No en ese momento, no, ese momento no es para orar. Pero cualquiera que sea la situación que impida tener la intimidad, por favor, estoy hablando a los casados, ponte de rodillas y ora, ora, ora. Quizás puede ser una enfermedad venérea, posiblemente, o alguna otra incapacidad. Hay respuesta de parte de Dios también. No hay ningún problema. Dios está para darnos vengan a mí, dice el Señor Jesucristo, todos los que estén cansados y cargados, que yo los voy a alivianar, es decir, los voy a descansar. Pero mira, ven a Mateo capítulo 19. El versículo es el 12. Y está hablando precisamente de esa intimidad. Está hablando de la razón del por qué los del tiempo de Jesús estaban llegando al divorcio. Está hablando del matrimonio, de la intimidad. Y entonces en el versículo 12, después de que algunos de los discípulos y de los que le escuchaban decían que no convenía casarse de esa manera, es decir, no podían cambiar pareja, entonces en el versículo 11 les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes les es dado, es decir, aquellos que pueden permanecer célibes, es decir, aquellos que no tienen necesidad de intimidad sexual. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, es decir, personas que nacen sin tener la necesidad de tener intimidad sexual. Y quizás por ahí alguien, cuando ve una persona así, hombre o mujer, le dicen marimacho, o le dicen te vas a quedar para quién sabe qué. Bueno, es que así nacen. Ahora, sigue diciendo el Señor Jesucristo: hay también eunucos, es decir, personas que no tienen necesidad de intimidad sexual, que son hechos eunucos por los hombres. Es decir, hay hombres que deciden no casarse para servir mejor al Señor. O a otros que son personas que tratan con, voy a ponerte un ejemplo, el tesorero de la reina de Candace, que vino a adorar a Dios a Jerusalén, y que estando regresando, el Espíritu Santo envió a Felipe para que le hablara de la gracia y de la misericordia de Dios. Este hombre era eunuco, es decir, como tenía mucha intimidad con la reina, con la persona principal, entonces lo castraban. ¿Esa es la palabra correcta? Lo castraban. Al fin y al cabo eran esclavos, los castraban. Así el esposo de la persona principal, de esa mujer, de esa dama, no corría peligro. Todos los que estaban a su alrededor tenían que ser castrados. Pero también nos dice que hay otros, dice que así mismo se hicieron eunucos, es decir, por sí mismo, por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Por esa razón, Pablo, en el libro de los Corintios, donde estamos leyendo, empieza él a decirles en este tramo de las Escrituras que quisiera que todos fueran como él. Es decir, no estaba casado o estaba viudo en ese tiempo. Bueno, ¿por qué te digo eso? Porque hay respuesta. Si hay una incapacidad con tu pareja, hay una respuesta de parte de Dios. El divorcio no está dentro de los planes de Dios. No, la infidelidad no es desde el principio. Y estos versos que aparecen aquí en la Escritura pocas veces se enseñan, porque pues requiere tiempo, requiere que se capacite a la persona para que lo pueda entender, aunque es muy fácil. Pero aquí Mateo capítulo 19 versículo 6, voy a ir al versículo 6, aquí donde estamos, hablando del divorcio. Ya lo tienes ahí, capítulo 19,
el versículo es el 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él le responde: por la dureza de vuestro corazón, Moisés no les permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Siempre tenemos que ir al principio de cualquier mandamiento, mas al principio no fue así. Yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer, es decir, a su esposa, salvo. Esa palabra salvo la puedes también decir excepto. La única razón por la cual se puede divorciar, separar, dar carta de repudio, es decir, dejar esa relación, es por causa de fornicación. ¿Lo entendiste? Es la única causa por la cual una persona, creyente o incrédulo, puede tener unas segundas nupcias bien a los ojos de Dios. Y voy a aclararlo un poquitito más, porque el mandamiento lo vas a encontrar también en el Evangelio de Mateo, y de la misma manera lo vas a encontrar en el Génesis, cuando Dios hizo a Adán para Eva y se la trajo a Adán. Primer matrimonio, la primera pareja, no había dos mujeres, no había dos Adanes. Este es el principio. Cada Adán para cada oveja, cada Adán para cada Eva, cada Eva para cada Adán. Así de fácil. Como leímos al principio, cada uno tenga su propio marido, cada una tenga su propia mujer. Es fácil. Entonces nos está hablando de cualquiera. ¿Por qué razón Moisés les había dado este permiso? Nos dice: por la dureza de su corazón. Simple y sencillamente por ser incrédulos, simple y sencillamente por decir que conocían a Dios y que eran un pueblo escogido de Dios, pero su corazón estaba entenebrecido. La pregunta aquí que tenemos que hacer para aclarar este pasaje: ¿cuántas veces yo tengo que perdonar un adulterio o una fornicación? ¿Cuántas veces? Porque estos pasajes, fíjate bien, está hablando, el significado es de aquel que tiene una constante fornicación o adulterio. Estos pasajes está hablando de aquellos que es su estilo de vida, es decir, están practicando la fornicación. Para aquel hombre, para aquella mujer que se dedique, bueno, pues cada mes, cada 15 días, no sé, o ya tiene por ahí su segundo frente, y ese es el indicado para divorciarse. Y se divorcian bien delante de Dios. Es aquel con aquel o aquella que es un fornicario constante, aquel que practica el pecado. Ahora uno se puede preguntar, pues, ¿por qué razón? Pues la Biblia lo dice. Aquí lo encontramos. Ven tú al capítulo 22 del libro de Deuteronomio. El capítulo 22, versículo 22. No se te va a olvidar, Deuteronomio 22, 22. Y aquí trae leyes sobre la castidad, pero solamente voy a usar este versículo para que podamos entender lo que Dios quiere que usted y yo sepamos. Dice el versículo 22: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos, ¿cuántos? Ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel.
Sigue hablando otro tipo de adulterios, pero vamos a visualizar bien esto. ¿Te recuerdas de aquella mujer adúltera que trajeron delante de Jesucristo, que la habían encontrado en el acto mismo? ¿Recuerdas? San Juan capítulo, creo que es el 8. Y que dijeron: Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Y la pareja dónde estaba? ¿Los habían sobornado? ¿O qué pasó? ¿O él corrió y se alcanzó a escapar? Uno se pregunta cuando uno lee estas cosas, ¿qué pasó? Porque legalmente, o si querían hacer las cosas bien, deberían de haber traído a los dos. Pero tú ya conoces que delante de Dios, delante de Jesús, hay gracia, hay misericordia. Pero aquí nos encontramos que la ley marcaba que ambos deberían de morir, es decir, ser apedreados, morir. La ley marcaba esto, que deberían de morir. Por lo tanto, los ofendidos quedaban, ¿cómo quedaban? ¿Cómo? ¿Tuertos? No, los ofendidos. Estos son los que ofendieron. Los ofendidos, ¿cómo quedaban? No, denme la otra palabra. Viudos. Viudos. Y la Biblia nos dice que los viudos se vuelvan a casar. Claro, no, gracias a Dios que ya no se admite la muerte por adulterio. Si no, pues quién sabe cuántos quedarían. Fíjate lo que dije, ¿cuántos quedarían? A mí el Señor me perdonó. Y de ahí para acá, borrón y cuenta nueva. Pase lo que pase. Sí, es 54 años de casados. Sí, los primeros hubo tontería y media, pero ya Dios vino, nos tocó, y me tocó a mí y a mi esposa. Y bueno, gracias a Dios. Entonces, fíjate bien, quedan viudos. Así es que nosotros tenemos que entender lo que nos dice la Escritura. Si tú me acompañas, por favor, a Primera de Corintios, donde estábamos, ahí el capítulo es el 7, el versículo es el 39. A ver, capítulo 7, el versículo es el 39 y el 40. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Observa esta última. Lo primero está fácil de entenderlo, pero observa el final de este versículo. Libre es para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. Esa frase hay que estudiarla. Si estás viudo o viuda, estúdiala, te puedes casar. Bueno, pero dice Pablo la recomendación: pero a mi juicio más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Bueno, hay un problema que yo veo hoy en estos días. El problema que veo es que van a ser los creyentes que están separados por distancia. Es decir, que uno vive aquí y el otro vive en Alemania, en Francia, en Italia, en Estados Unidos. ¿Qué va a hacer? ¿O qué van a hacer? ¿Cómo van a cumplir esa responsabilidad cada uno de ellos? Esta es una pregunta. Quizás por estudios o por trabajo. Bueno, hay situaciones bastante muy críticas, pero nosotros encontramos siempre la respuesta en la presencia de Dios y encontramos también respuesta en la Escritura. Yo lo primero que siempre me viene a la mente es de que, bueno, se platique con aquel que está lejos del lugar en que normalmente se debe de estar.
pues a veces el esposo sale a trabajar y ya se quedó por allá, o tiene sus estudios y le dice a la esposa: vente, vámonos a formar un hogar ahora acá en esta parte del país o en el extranjero. Bueno, está correcto inmediatamente arreglar estos asuntos, pero cuando no se tiene esta visión, cuando a ver si en Navidad nos vemos, a ver si en Semana Santa, y no puedo salir porque si me agarra la migra, si ya está en esa condición, déjame decirte, está en una mala relación con Dios, porque no está obedeciendo a las autoridades, está emigrado, sin papeles, y eso es desobediencia a Dios. Pero en fin, allá ellos que quieren estar allá. Pero en Mateo capítulo 11 versículo 28 dice, Mateo capítulo 11, el versículo es el 28. ¿Ya lo tienes por ahí? Dice el Señor: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Tenemos que ir a la persona correcta, a Jesús. Cuando no encontramos respuesta, ya no la entiendo en la Biblia, no me la han explicado bien. Y antes aún de eso, tenemos que ir a Jesús con nuestra carga. Tenemos que quizás arrodillarnos o como sea, platicar con Él, adorarle, glorificarle. Y esta es nuestra responsabilidad, ir a Él. Dice el versículo 28: vengan a mí todos los que están. Tenemos que ir a la persona adecuada, y es Jesús, es el Señor, y es nuestra responsabilidad. Y Él va a venir y va a ayudarnos y va a hacer que nuestra carga sea liviana. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, si tu cónyuge no está aquí, habla, platica con él de una manera amable, tranquila. Muéstrale los riesgos, los peligros que él está corriendo allá donde esté y los que tú estás corriendo aquí. Los peligros que tus hijos corren allá o corren aquí. Muéstrale todo eso y pregúntale o pregúntese qué vamos a hacer. Porque hablando se entiende la gente. Ya en definitiva te vas a quedar allá, ahí voy para allá. No que, pues vente para acá. No que, bueno, pues lleguen a un arreglo, pero platiquen con el Señor antes que nada. Cierra tus ojos.